Hoy quiero hablarte del bautismos. En la Biblia nos enseña muchas cosas acerca del bautismo. Y Jesús mismo en Mateo 28, del 18 al 20, dentro de una de las cosas más importantes para que esta humanidad sea transformada y cambie y pueda disfrutar del siglo venidero, que es donde la humanidad como la conocemos actualmente no existirá más, sino que habrá una humanidad mejor, como Dios la diseñó en el principio. Y eso ocurrirá cuando Jesús regrese y nosotros, la iglesia, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero Mateo 28, del 18 al 20, Jesús se acercó a ellos y le dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y él agrega: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Quiero tomar este texto como base porque una de las cosas más importantes que el Señor le dejó a la iglesia es hacer discípulos, que es tomar a un creyente y alguien que cree en Cristo y convertirlo en un discípulo, alguien que viva las enseñanzas de Jesús para que pueda vivir en el poder del Espíritu Santo. Pero dentro de las cosas que Jesús dice, yo quiero que ustedes los bauticen. Y créame que yo he escuchado a muchas personas que lo minimizan al bautismo. Recuerdo cuando yo me bauticé, me convertí un domingo. Al domingo siguiente fui a la iglesia y justo anunciaban que el próximo domingo, había un bautismo. Y se me acercó la hermana que estaba anotando a los que se bautizaban y me dice: ¿usted se va a bautizar? Y yo le pregunté, no entendía nada, imagínense, era la segunda vez, la tercera vez, pero la primera no la cuenta, la tercera vez que iba a la iglesia. Me había convertido el domingo anterior y ahora yo no entendía nada, era todo nuevo para mí. Y entonces le pregunto: ¿y qué hace falta? Creer, me dice. Bueno, yo creo, listo, y me anotó. Y fui al domingo y me bauticé. O sea, eso es todo lo que yo supe. Y fue una experiencia maravillosa que me acuerdo hasta el día de hoy. Y muchas personas yo le he escuchado que dicen: bueno, el bautismo no es opcional. Otros que dicen: bueno, no me voy a bautizar porque todavía no he cambiado. Pero es al revés. El bautismo es parte de nuestra fe, nuestra declaración de fe. Jesús dijo: el que cree se tiene que bautizar. Entonces, y el que cree, no el que cambió, el que cree. Y yo he escuchado que muchos dicen: bueno, es solo un acto de obediencia. Te aseguro que es mucho más que un acto de obediencia. Aunque el bautismo no salva, los salvos se bautizan. Amén. Entonces, pero bueno, ese sería el bautismo en agua, que ya hablo un poquito más de eso. Hay otro bautismo que yo no sé cuál es primero y cuál es segundo, pero yo lo he puesto en este orden. El primero sería el bautismo en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 12 y 13, lo voy a leer en la versión NBI. Dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Es decir, lo primero que ocurre es que cuando a alguien le predican: cree en el Señor Jesucristo, crees que Él murió en la cruz por tus pecados, querés arrepentir de tus pecados, y esa persona, en el poco o mucho entendimiento que tenga, hace una oración, ocurre un milagro espiritual. Jesús dice que
Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, pero los que creen en su nombre les da el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no por la voluntad de un hombre, sino por Dios. Entonces lo que ocurre cuando uno sinceramente le abre el corazón a Dios y lo invita a Jesús a venir a su vida, ocurre un milagro. Y la Biblia dice que somos sacados del mundo y trasladados al reino de su amado Hijo. Somos sacados del mundo y bautizados en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Si uno no tiene ese entendimiento, es como que usted todo el día, por ejemplo, ¿hay alguna parte de su cuerpo que a usted no le gusta? La nariz, los ojos, la panza, no sé. ¿Hay alguna parte de su cuerpo que no le gusta? Ah, ¿cómo no tengo este? Bueno, es el cuerpo que usted tiene. Y de gracia a Dios por ese cuerpo. Hay algunos que ni cuerpo tienen, están muertos. Pero nosotros todos, así como somos, formamos el cuerpo de Cristo. Es decir, que Dios se manifiesta en este mundo a través de su cuerpo, a través de la iglesia. Y todos nosotros fuimos bautizados allí, en ese cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y cuando nosotros nos criticamos entre nosotros, estamos como criticándonos nosotros mismos. Vio un narizón, le dice, che, narizón, narizón. Y a algunos no le gusta. Y pero es como que usted se cargara a sí mismo, qué narizón que soy. No, somos la iglesia y somos como somos. Y gracias a Dios que somos así. Y que Dios ha comenzado una obra. Y como escuchamos el miércoles que nos predicaba Mariano Senegal, decía, la Biblia lo dice, que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Por eso cuando uno es bautizado, quiere decir que es sumergido. La palabra bautismo significa sumergido. Somos insertados en el cuerpo espiritual de Cristo. Por eso no es tan normal y por eso la Biblia nos advierte y nos anima a que nos congreguemos. Porque nos fortalecemos. Dice que los miembros nos vamos fortaleciendo unos a los otros cuando desarrollamos actividades juntos. Por ejemplo, alguien podría decirme, el próximo sábado ese picnic va a ser algo carnal. Puede ser carnal, pero cuando está la iglesia se convierte en espiritual. Porque nosotros somos espirituales. Amén. No vamos a hablar de otra cosa. Podemos hablar de algo, pero seguramente que estará en el centro el Señor, la vida de fe, una palabra que Dios te habló, un sueño que tuviste, un desafío que tenés. Pues es maravillosa la iglesia de Cristo. Y yo quiero que vos la ames porque Jesús la ama. Y quiero que también te sientas bendecido porque un día creíste y el Señor mismo, dice, por su espíritu te metió allí, te bautizó. Así que ese bautismo ya lo tenés. Y si no lo tenés, hoy lo podés tener, porque es un acto de fe, pedirle a Jesús que te perdones tus pecados. Él te salva y te bautiza en su cuerpo. Amén. ¿Está conmigo? El segundo bautismo que quiero tocar es justamente el de agua. Jesús nos mandó a bautizarnos. Ahora fíjese, este bautismo de agua es una manifestación pública. Y cuando hablo público, lo hablo para esta dimensión, la tierra, pero también para el cielo y también para el infierno. Es importante que nosotros entendamos que el Señor siempre nos mueve a vivir por la fe. Y que nuestra fe, Jesús dijo, si ustedes pueden creer, todo le es posible. Recuerdo en una ocasión, invité a una persona que hacía poquito se había convertido, la motivé a que se bautice. Y me dijo, no, porque todavía no he dejado de fumar. Y le digo, en la Biblia, yo leí, en ningún lado dice que no podés bautizarse porque fumás. Sí, pero eso es pecado. Bueno, arrepentiste tu pecado. Y le pregunté, ¿por qué es pecado? Porque estoy destruyendo mi propio cuerpo. La tenía clara. Bueno, le digo, toma un acto de fe, porque con la fe vos podés vencer lo que sea del mundo. Y él se metió al bautismo. Y yo le dije, bueno, y renuncia cuando te metas, decir, Señor, yo dejo acá, porque es el símbolo de la muerte a una vida de pecado y la resurrección a una nueva vida. Eso es el bautismo. Y cuando uno lo hace con fe, funciona.
Cuando uno lo hace con fe, funciona. Todo lo que viene de fe es poderoso. Amén. Y mucho más porque lo dice la Biblia. Fíjense lo que dice aquí en el libro de Romanos capítulo 6. Creo que lo va a poner allí, Sofi. Dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. En otras palabras, el bautismo en agua para los que se van a bautizar es una oportunidad para dejar todo lo que sea de este mundo, una atadura, una enfermedad, lo que sea. Yo le comentaba, el otro día comentaba con un hermano que mi pastor, el pastor Heredia, él en un momento de su ministerio hacía mucho énfasis en que sanaba el agua del bautismo, porque muchos que entraban enfermos salían sanos. Y eso ocurre por la obediencia y ocurre por la fe. Y entonces el pastor, claro, él estaba muy entusiasmado y le decía: hermano, llévese el agua y póngasela a un enfermo y ocurrían todas esas cosas porque lo de la fe funciona. Amén. Y yo recuerdo que un día le dije: pastor, me parece que la gente está poniendo la fe en el agua y no en Cristo. Y él, bueno, me corrigió allí. Pero yo le dije: no, que no ponga la fe en el agua, que la ponga la fe en Cristo. Y por supuesto que cuando uno tiene fe, las cosas funcionan. Entonces, yo recuerdo que una hermana tenía un limonero seco y tomó un poco de agua y lo echó en el limonero y revivió, porque tuvo fe. Y quiero decirte que cuando nuestra fe está puesta correctamente en el Señor, funciona. Entonces, si vos crees que mi esposa, recuerdo que mi esposa era muy brava con ese tema, porque ella estaba estudiando en el instituto y decía que era como desviar de la fe a la gente, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que no lee la Biblia y entonces algunos hasta tomaban, hacían té, guardaban el agua y la tenían como un ídolo al agua, y no está bien eso. Entonces mi esposa estaba un poco brava con eso, pero bueno, el Señor trabajó en ella. Y recuerdo en una ocasión que ella tiene un sueño. El pastor Daniel Retegui, que hoy está con el Señor, el papá de Danielito, un día le declararon que tenía una enfermedad, un tumor en el estómago. Él no lo dijo mucho, a 2 o 3 nos dijo. Y mi esposa tiene un sueño, justo teníamos bautismo, y mi esposa tiene un sueño de que ella le decía, algo así fue el sueño, de que lo veía Daniel que se metía en el agua del bautismo y que salía sano. Ella, que había criticado lo que hacen eso, bueno, por ahí no critique las cosas que no entiende, ¿verdad? Y entonces se lo comenta al pastor Daniel. El pastor Daniel, un hermano de formación bautista, bien centrado en la palabra, pero también un hombre de fe. Así que después que terminaron todos de bautizarse, como a las 7 de la tarde, se fueron todos, yo le dije: te dejo el agua si querés bautizarte. Y él vino y se bautizó en un acto de fe. ¿Y sabe qué pasó? Se desapareció el tumor ese, se fue a hacer los estudios y nunca más estaba. Porque hubo fe puesta en una palabra rema específica para él. Yo no quiero decirte que ahora todos los que estén enfermos los vamos a tener todos metiéndose en la pileta. No quiero decirte eso. Lo que te quiero decir es que si Jesús dice que sepultó todo lo del viejo hombre, yo tengo que creerlo. Es una oportunidad gloriosa. Sepulte todo. Los que se van a bautizar, dejen todo allí en la cruz y levántense en una vida nueva, en resurrección y en poder. Amén. Te podría contar muchísimos más testimonios. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, 26 y 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. O sea, lo que está diciendo la palabra es que mi obediencia al meterme en el bautismo de agua, lo que ocurre es que me reviste del Señor. Te sentís como lleno de Él. Fíjese qué importante es este bautismo, que los discípulos predicaban de la resurrección de Cristo. En la Biblia, en los primeros cristianos predicaban de la resurrección de Jesús
Inmediatamente cuando creían, ni curso de bautismo le hacían y ahí nomás lo bautizaban. Felipe fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, se encontró con una carreta que cruzaba, se puso al lado de la carreta, iba un etíope leyendo la escritura y no entendía mucho. Y él le pregunta, ¿entendés lo que lee? No, no entiendo, explícame. Él le explica, le habla de Jesús y luego le dice, ¿puedo bautizarme? Sí, aquí tenemos un charco, y lo metió en el agua, lo bautizó en el acto. Así que si alguno está esperando cambiar, dejar su mal carácter, dejar si puede, a ver si puede, bueno, si me convierto en un buen cristiano, si no es en serio, quiero decirte que no es esa la manera. La manera es creíste, lanzate con fe, con el Señor va a hacer cosas poderosas y te va a transformar. Amén. Y parte de eso es empezar a obedecerle. No cuestiones todo lo de Dios, empezá a obedecerle y bautízate. Pregúntale que está al lado, ¿estás bautizado? Si no, el sábado te esperamos. Maxi, ¿está bautizado vos? Este sábado se bautiza. El tercer bautismo que te quiero hablar es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1, verso 5. Juan bautizó con agua. Esto está diciendo el Señor Jesucristo. Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recuerde que bautizar es sumergir. El Espíritu Santo es una persona, pero sin embargo Jesús utiliza el término bautizado. Seremos sumergidos en una persona espiritual. Representa la llenura y el poder del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y si viene y te llena, entonces recibís poder. Muchos cristianos son débiles en su fe, en sus convicciones, son débiles en su carácter, son débiles en sus decisiones, porque todavía no han experimentado la realidad del poder del Espíritu Santo que está disponible para todos nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo no es para algunos cuantos, es para todos. Y lo que hace el Espíritu Santo cuando te bautiza, te llena, te transforma. Una transformación impresionante. El Señor en el Antiguo Testamento le dice: les voy a dar un corazón nuevo y les voy a poner un espíritu nuevo para que cumplan mis palabras. Es decir, al ser llenos del Espíritu de Dios, al ser bautizados en el Espíritu de Dios, lo que ocurre es que somos mucho más transformados a la imagen de Jesús. Y ahí es donde se ve en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice que el Espíritu descendió y todos fueron cambiados y llenos de un gozo, de una alegría y de un estilo de vida distinto. Querido hermano, el ser cristiano no es para estar a medias. Todo lo que Dios nos ha dejado, todo lo necesitamos, todo. No es opcional. Y bueno, yo voy a ver si... No me gusta mucho eso de andar temblando. Mira, el bautismo del Espíritu Santo no significa que vas a andar temblando. Ojalá temblaras. No me gusta andar cayéndome. Ojalá te cayeras. Ojalá te rieras. Ojalá lloraras. Ojalá el Espíritu Santo te llene y haga como quiera. Amén. Que te vuelva loco como quiera. Algunos de ustedes necesitarían que el Espíritu Santo los revuelque. Están muy serios, Yo recuerdo en una ocasión estaba en una reunión y estaban todos llenos del Espíritu Santo y parecían literalmente borrachos. Y yo estaba de espectador, no me había metido en el río. Estaba mirando en la última fila. Por eso al último no le aconsejo sentarse, porque uno mira mucho. Mejor acá adelante, no se distrae tanto. Aparte tenía un pastor amigo, ¿lo conoce a Pablo Guechi? Él me decía: al último se sientan los fuleros. Pero lo dice él, no lo digo yo, Yo no lo creo que sea así. Y lo cierto es que yo estaba mirando y criticando.
Porque uno cuando no entiende a veces critica, y yo ya aprendí a no criticar lo que no entiendo, ya lo aprendí. Y estaba viendo eso y por dentro mío decía, estos están haciendo los tontos, no puede ser que el Espíritu Santo haga esto, el Espíritu Santo es Dios, es serio, no puede ser que haga esto. Y era la verdad que si uno entraba pensaría, están re locos, estaban re locos. El predicador tirado en el suelo, revolcado, riéndose, y no predicaba nada, se reía. El otro que iba, el predicador le hacía así y se caía. Yo decía, ¿qué circo? ¿A dónde me metí? Así que estuve ahí un buen rato hasta que me fui. Pasaron un tiempo pasó y un pastor amigo, voy a visitar a un pastor amigo en Quilmes, el pastor Pedro Ibarra, y más o menos parecido era esta reunión, más o menos parecida. Algunos hacía cosas ridículas, como que salían como volando así, que parecía que quería volar. ¿Esto es un culto? Decía yo, ¿qué están haciendo? Y otro salía y daba vuelta y corría y gritaba. Era la verdad, hermano. Yo dije, ¿dónde me metí? Así que bueno, pero había un ambiente de gloria tan hermoso que yo me quedé. Entonces después lo voy a saludar al pastor. Terminó el culto, ya la gente se estaba yendo, algunos estaban tirados todavía ahí. Cuando lo voy a saludar al pastor, él me abraza. Y cuando me saluda, hola, ¿cómo está? Y me abraza, ni siquiera ora ni nada, me abraza. Y yo me agarró como si fuera un ataque de risa, me empecé a reír. Pero yo decía, pero si me abrazó, ni siquiera un chiste contó. Y me empecé a reír y me reía y no podía quedarme en pie y empecé a tirarme al suelo y iba de un lado para el otro. Lo mismo que yo criticaba, lo mismo estaba haciendo. Así que yo no critico más nada. Si usted está por volar, yo vuela, hermano. Pero le digo, pensé, me estaré endemoniado. No me podía parar, reía y me dolía ya el estómago y me reía y yo digo, ¿qué me pasa? Entonces después cuando me calmé un poco, le pregunto al pastor, hey, ¿qué onda? ¿Qué me pasó? Entonces él me da un texto en hebreo que dice que te ha ungido Dios con óleo de gozo más que a los compañeros. Óleo de gozo. Y yo lo había tomado de otra forma eso. Pero la verdad, hermano, esa noche fue increíble. Lo que ya había terminado el culto, entonces dije, Dios hace como Él quiere, con quien quiere, a donde quiere y como quiere. Y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Yo lo había recibido mucho antes, había hablado en lenguas, todo, pero son experiencias nuevas que uno tiene con Dios. ¿Cuánto le gustaría reírse un poco? Yo no lo anhelaba y Dios me lo dio, así que supongo yo que el que lo anhela, Dios te lo da. Amén. Si cuando estés triste, decís, Señor, ungime con óleo de gozo. Un hermano una vez me contó que estaba muy triste y le pidió a Dios el óleo de gozo y estaba haciendo un asado y dice que un chorizo empezó a bailar y que le causó gracia. No, hermana, se le habrá estado quemando. No, empezó a bailar, me dice. Bueno, estamos todos locos, así que puede ser. Así que cuando usted esté triste, tiene que ir al Señor. Hay un bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Amén. No tenemos por qué estar tristes. Si usted está triste, diga, necesito sumergirme en el Espíritu Santo. Lo que vio el texto que tiene esa convención que anunció Santiago, la inmersión es eso, bautizarte en el poder sobrenatural de Dios. Lo necesitamos. Amén. El cuarto bautismo está asociado con este y es el bautismo en fuego. En Mateo capítulo 3, 11, Juan el Bautista le dice, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí, hacia Jesús, es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Sabe que durante muchos he leído algunos que dicen qué es esto del fuego y algunos dicen el fuego de la prueba? Yo tengo mi opinión personal y que está basada en la Biblia.
Por supuesto que la prueba es un fuego, pero cuando aquí está hablando de bautizarnos con el Espíritu Santo, no está hablando de bautizarnos con pruebas. Lo que está hablando es de llenarnos de su pasión. Está hablándonos de llenarnos de su naturaleza. Nuestro Dios es fuego consumidor. El libro de Hebreos dice que Él hace a sus ángeles sus servidores y a sus ministros. Ministro es el que le sirve, y al que le sirve lo hace llama de fuego. Entonces lo que necesitamos es ese bautismo de fuego, es para servirle. Servir a Dios tiene que ser con pasión, tiene que ser con fervor. No puede ser un servicio tibio ni quejoso, tiene que ser un servicio con el fuego de Dios en nuestro corazón. Queridos hermanos, sabe que la pasión hace que usted pueda hacer cosas con amor, y lo puede hacer con entusiasmo, con alegría. Y así hay que hacer todo lo que se hace para Dios. Por eso necesitamos ese bautismo de fuego. Y así quiere tenernos el Señor hasta el que Él venga a buscarnos, entusiasmado con Él, fervientes en el Espíritu, dice la Biblia. No podemos tener un cristianismo tibio, porque dice el libro de Apocalipsis que el Señor vomita a los tibios. Has perdido tu primer amor, estás tibio en tus sentimientos conmigo. Por eso necesitamos ese bautismo de fuego. Si tenemos un cristianismo tibio, no sirve. Es preferible un cristianismo lleno del fuego de Dios. Y la buena noticia es que el Señor Jesús quiere bautizarnos en fuego. Y no es una sola vez. El bautismo en agua sí puede ser una sola vez, porque te arrepentís y tomás en fe. Pero el bautismo en el Espíritu Santo puede ser todos los días, y el bautismo de fuego todos los días también. Amén. Agarrarle el brazo así el que tiene al lado y decir: Señor, te pido que lo bautices en fuego. Llénalo de pasión, una pasión por la santidad, una pasión por Dios. Todo lo que haces con pasión es porque el fuego de Dios está en tu vida. Amén. No es algo fingido, es algo que te quema adentro. Yo cuando me convertí había de moda una canción que decía: el Espíritu Santo es fuego que quema, 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 quema el Espíritu Santo. Venía cantado Hernán, vos que sabes más. ¿Cuántos se han bautizado en agua? Levanten la mano. Bien, deja la mano en alto. Quiero decirte algo. Aunque no te haya bautizado en agua, yo encuentro evidencia en la Biblia que había gente que había sido bautizada en el Espíritu Santo antes de bautizarse en agua. Así que yo he visto eso también, que el Espíritu Santo hace como Él quiere y puede bautizarnos. Pero lo que sí sé es que todos aquellos que hemos sido bautizados en agua podemos y anhelemos ser llenos del Espíritu, bautizados, sumergidos en el Espíritu. Es una vida distinta. No es lo mismo vivir un cristianismo legalista que un cristianismo sumergido en el Espíritu Santo. Lo necesitamos todos los días. No, pastor, yo en el año 1942 fui bautizado en el Espíritu. Sí, ¿qué? ¿Y ahora qué? Y ahora ando en la carne. No, tenemos que andar en el Espíritu, dice la Biblia. Amén. Los noto un poco como que no están convencidos. ¿Y el fuego lo necesitamos, sí o no? Dígame, alguna hermana, ¿su marido ha cambiado o sigue siendo el mismo hombre de fuego? Que le traía regalitos, que dejaba cosas por usted, que caminaba, no hay paro de colectivo y se iba y la visitaba lo mismo. Agárrelo del cuello y dígale: volvé el fuego. Gustavo, yo recuerdo cuando estaba de novio con ahora mi esposa, ella tenía que ir a estudiar. Mire, a las 4 de la mañana la pasaba a buscar, porque a las 5 tenía clase. Digo, pero a las 5 tenía clase, a las 5 tenía clase. 5 de la mañana, tan loco, química estudiaba encima, bueno, o medicina. A las 4 de la mañana yo le decía: papi, ¿me presté el auto un ratito? ¿Y qué vas a hacer? Voy a llevarla a Patricia, que si tiene que ir a estudiar, no quiero que ande en colectivo a esta hora. Ella la cuidaba, ¿verdad?
Y ahora me esfuerzo para hacer lo mismo, porque a veces me dicen, ¿me llevas hasta la esquina? No, no tengo, no, vamos, te llevo. Ayer me dije, vamos, llévame a comprar buxus. ¿Sabe lo que es el buxus usted? Bueno, no importa, es una planta. Y la tuve que llevar a comprar buxus, porque digo, no puedo predicar del fuego y yo no estar en fuego. Ok, me está viendo por YouTube seguro, así que... Por último, todo esto bautismo lo podemos hacer nosotros, lo anhelamos. ¿Cómo? Quiero ser bautizado en el cuerpo de Cristo, recibo a Cristo, el Espíritu Santo me bautiza. El bautismo en el agua lo disponemos aquí y el próximo sábado se puede bautizar. El bautismo en el Espíritu Santo, Jesús dijo, no se muevan, quédense en expectante, Dios lo va a derramar, y ellos lo hicieron y se derramó. O sea que depende también de mí buscarlo. Algunos del Espíritu Santo los bautiza como Él quiere, ¿verdad? Pero si uno lo busca, no hay duda, buscad y hallaréis. Lo mismo el bautismo de fuego. Pero acá hay otro bautismo que también necesitamos conocerlo. Y es el bautismo de Jesús en su sufrimiento. Miren, Lucas 12:50, Jesús dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él habla de un bautismo que tiene que experimentar, un bautismo de sufrimiento. Él está por cargar el pecado de toda la humanidad. Es lo que vamos a recordar en un ratito ahora. Al tomar la cena, lo que recordamos nosotros es su sacrificio en la cruz. Y él lo toma como que va a ser un bautismo de sufrimiento. Va a tomar todo el sufrimiento de la humanidad, todo el pecado, todas las dolencias, todas las enfermedades. Yo no creo que él estaba hablando del castigo físico solamente. Por supuesto que no era masoquista, así que él sabía lo que le esperaba. Él sabía que lo iban a crucificar, sabía todo lo que le iba a pasar. Y esta palabra, como me angustio, pareciera que no corresponde que Jesús lo diga. Pero otra traducción es cómo siento la presión ya sobre mi vida. Él no buscaba eso. Era la copa que el Padre le iba a dar, porque él le dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Esa era, él le llama la copa del sufrimiento o el bautismo del sufrimiento. En una ocasión, dos de sus discípulos, Juan y Santiago, le dicen, Señor, cuando vengas en tu reino, ponenos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y le dice, usted no sabe lo que están pidiendo. Pueden beber la copa que yo voy a beber, pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y los discípulos no tenían ni idea de lo que Jesús les decía. Sí podemos, le dicen ellos. Y Jesús le dice, de cierto, van a beber la copa y van a ser bautizados. Porque el tiempo que a ellos les tocó vivir, no era fácil ser cristiano. Jacobo fue el primer mártir. Y Juan también padeció como un ladrón en una cárcel, aislado en la isla de Patmos. Ellos, los cristianos primitivos, sí pasaron ese bautismo de sufrimiento, pero no por el sufrimiento en sí. No es que Dios sea malo, sino que era el tiempo. Y quiero decirte que la Biblia dice que viene un tiempo de la gran tribulación, que si esos tiempos no fueran acortados, pues nadie sería salvo. Entonces muchas veces pensamos que bueno, ya viene el Señor, nos lleva y nos libramos de todo. Yo quiero decirte que no necesariamente para todos será así. Los que han partido, gloria a Dios, ya están. Pero el tiempo que viene será un tiempo de tribulación cual no la ha habido ni la habrá. Y estamos muy cerquita. El reloj de todo esto es Israel. Israel es una señal bíblica de que falta muy poco para que todo esto cambie. Pero ahí en la Biblia dice que al diablo se le va a dar la autoridad de hacerle guerra a los santos y vencerlo. Entonces la teoría que te dice no, que la iglesia no va a estar cuando venga la gran tribulación, se olvida de que todavía va a haber santos y de que sí hay algún pueblo, y yo no sé quiénes son, pero que van a estar y van a sufrir mucho, van a ser bautizados con este bautismo de sufrimiento.
El apóstol Pablo decía, esta leve tribulación momentánea, este bautismo de presión, este bautismo de sufrimiento que estamos teniendo, produce en nosotros un mayor peso de gloria. Y yo quiero decirte que yo no sé cómo funciona, pero sí sé que hay buenos cristianos que pasan por momentos de mucho sufrimiento. Y no necesariamente tiene que ver con la persecución, tiene que ver con enfermedades crueles. Y uno dice, ¿y por qué Dios permitió eso? Bueno, yo no lo sé, pero sí veo en la Biblia que hay un bautismo de sufrimiento, que hay un bautismo de prueba, y que el Señor de alguna manera lo permite para mostrar algo a alguien. En el caso de Jesús era para cargar el pecado de toda la humanidad. Yo no sé cuál fue el propósito de Pablo, tal vez para exprimir y sacar toda la teología. Yo no sé cuál fue el propósito de Esteban, que fue apedreado, un joven que hacía milagros y prodigios, y que uno diría, pero ¿por qué Dios no lo protegió? Bueno, yo no sé, porque lo estaba bautizando en este bautismo de sufrimiento por algún motivo que no tenía que ver tanto con él, sino con un plan más grande. Y quiero decirte que este bautismo de Jesús no tiene que ver tanto con nosotros, sino con un plan más grande que Dios tiene. Así que si te toca sufrir, no creas que te está pasando algo extraño. No creas que Dios se ha olvidado de vos. No creas que Él te ha dado la espalda. Hay un bautismo para nosotros que Dios a veces permite que suframos de una manera injusta, porque Jesús lo sufrió de una manera injusta, los discípulos sufrieron de una manera injusta, pero no por eso negaron la fe. ¿Qué ocurre cuando uno piensa que Dios lo dejó? Pues uno lo deja a Dios. ¿Qué piensa cuando uno que Dios es malo? Pues entonces no quiero saber nada con ese Dios que permite el sufrimiento. Pero hay un bautismo que tal vez Dios quiera que no te toque, pero si te toca, que sepas que hay un bautismo y que te vas a fortalecer, y que cuando andes por el agua Dios va a estar con vos, y cuando pases por el fuego Dios va a estar con vos. Ese bautismo está también. Yo lo veo en la Escritura. Nosotros vivimos en un tiempo muy triunfalista, que todo nos tiene que ir bien, y a veces perdés el trabajo injustamente. ¿Y dónde está Dios? Te está bautizando, está permitiendo eso para sacar algo bueno de vos, que te va a trascender a vos, que tal vez sea bueno aún para otros. ¿Se entiende lo que digo? Ya terminé de predicar. Quiero que te pongas de pie. A mí me encanta el bautismo en el Espíritu Santo. Me encanta el del fuego, me encantan todos los bautismos, menos este último. Yo quisiera pasar, pero no lo decido yo, ni lo decidís vos tampoco. Yo no creo. Me acuerdo una vez, yo tenía un líder que era medio que tenía esta doctrina del bautismo del sufrimiento. ¿Por qué te digo esto? Porque estábamos por hacer una campaña y había un terreno limpito y había otro lleno de yuyo, uno al lado del otro. Entonces yo me pongo a armar todas las cosas para la campaña. ¿En qué terreno lo voy a armar? En el limpio. Y viene y dice, no, lo vamos a hacer en el otro. Pero vos sos loco, hay que limpiar todos los yuyos, uno al lado del otro. Pero él tenía la doctrina del sufrimiento, que si no sufría parece que no estaba bien. Pero eso se lo buscaba él. Le digo, cortalo vos si querés. Si este está limpio, ¿para qué vamos a cortarlo, verdad? Ahora, si estuvieran los dos sucios, está bien, no nos queda otra. Entonces yo te digo, no busques meter el dedo en el ventilador para bautizarte en el sufrimiento. No estés buscando el sufrimiento. Tranquilo, que si Dios te quiere bautizar, Él se encarga. Amén. Y tal vez use a tu esposo. Ay, no te gustó eso. O tu esposa. Tampoco te gustó eso. O tus padres. Tampoco te gustó eso. No estoy hablando de ese sufrimiento. Cosas que pasan. Pérdida el trabajo, pérdida la salud. Pero nada de eso es síntoma que Dios se ha alejado de vos. Yo creo que tu fe tiene que ser fortalecida. Pablo decía que la presión, esa angustia que sentimos, tiene que llevarnos más a Dios, no alejarnos. Tiene que llevarnos más a Dios. Lea el Salmo, lea los Salmos, léalo a David. La persecución que él tuvo, él estaba bautizando en esa presión. Le tomaron la esposa, se la dieron a otro, lo perseguían, las pasó a todas. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué no pasaríamos nosotros si Dios, que ve mucho más allá y Él sabe cómo usar aún lo que el diablo planea para su bien? Yo quiero animarte, que estás pasando un momento difícil,
estás pasando un momento de sufrimiento, que no pierdas tu confianza en el Señor. Los cristianos tenemos que tal vez en algún momento pasar. El apóstol Pedro dice: ¿por qué se sorprenden por esta presión que está sobre nosotros como si algo extraño pareciera? ¿No saben que nosotros tenemos que completar el sufrimiento de Cristo? Eso no lo entiendo, pero lo dice la Biblia. Si de alguna manera nuestro sufrimiento completa el sufrimiento de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo.